Entonces, bueno, como les decía, el urotelio es ese epitelio que tiene la capacidad de modificar su célula más apical y sus células en general de acuerdo a el estado que se encuentre el órgano que tiene dicho epitelio. En este caso, la vejiga urinaria. Entonces, aquí podemos comparar todo el epitelio, pero quiero que se concentren en la parte más apical. Usamos nuestra membrana basal. Vemos entonces que en una vejiga vacía, es decir, que no tiene orina, vemos las células más apicales poligonales, redondas, con una cúpula que muchos libros lo llaman paraguas. Fíjense cómo se ve esta cupulita aquí. En cambio, cuando la vejiga está llena, vemos las células se aplanan, o sea, esto se ve planito, planito. Y las células se ven aplanaditas. Esto es lo que llevó al debate entre los científicos y decidieron colocarle el nombre de especial. Es un epitelio especial que no siempre tiene la misma configuración. Eso sucede con la célula más apical, pero si se dan cuenta hay modificaciones en todo el epitelio. Fíjense cómo están de separaditas, de relajadas estas células, una con respecto a la otra, y aquí cuando la vejiga se llena se ponen todas pegadas, como cuando uno va en el colectivo al mediodía, que va full de gente y van todos pegados uno con respecto a otro como si fueran sardinas. ¿Dónde más podemos encontrar ejemplos de urotelio? En las vías urinarias. Si ustedes dicen, pasa más o menos como en el tracto respiratorio, si ustedes dicen en la vía urinaria se quitan muchos ejemplos. Entonces anoten allí los ejemplos que pueden dar. Obviamente la vejiga urinaria, el uréter, como lo vemos acá, la pelvis renal, los cálices renales, tanto mayores como menores. Esos son los únicos ejemplos en el cuerpo humano donde podemos ver urotelio. Y así no, pero que por tanto no hay otra como vos, ni pensando las dos veces. Apaguen el micrófono, creo que es Brittany la que le está sonando. No sé. Ay, disculpe. Ok, ¿qué les iba a decir yo? Ok, esto se encuentra solamente en estos órganos que les acabo de mencionar, las características de eso, de que varía uno con respecto a otro. Igual al terminar la clase les mando los dos links de Instagram para que los vean y si nos apoyan con un like, buenísimo. Vamos ahora a ver quiénes se atreven a poner a prueba los conocimientos. Igual no es que los voy a tirar al paredón solo porque sé que están empezando, yo los voy a ayudar. Pero, y ustedes entre ustedes se ayudan, no que uno sea uno solo, sino que el que quiera decir, lo contesta. Vamos a clasificar este epitelio de acuerdo a la morfología, de acuerdo a si hay o no hay especialización apical en la célula, y si hay células especiales. Entonces vamos con la morfología primero. Les voy a demarcar el epitelio que quiero que vean. Esta sería la membrana basal, y estas son las células que vamos a ver. Entonces, ¿eso sería un epitelio simple o estratificado? Simple. Simple, muy bien. ¿Sería plano, cúbico o cilíndrico? Cilíndrico. Creo que dijeron cilíndrico. Cilíndrico. Muy bien, cilíndrico. Entonces ya tenemos la primera parte de la morfología, que sería un epitelio cilíndrico simple, ¿verdad? ¿Ustedes ven algo raro en la parte apical de esa célula? ¿Alguna especialización? Que tiene microvellosidades. Tiene microvellosidades. ¿Alguien más la O ve? sea, la chapa, ¿Chapa qué? no me acuerdo muy bien. Chapa estriada. La chapa estrada. Ajá, Estriada, sí. estriada. Perdón. Fíjense cómo se ve chapa estriada, que nosotros no contamos pelitos, sino que lo que vemos es algo muy rosado en la parte apical. ¿Sí lo ven? ¿Lisas? Estos son las microvellosidades. ¿Qué dice Gabriela, que no le entiendo? Planas. No entiendo qué dice Gabriela. Si quieres escribe, porque no entendí qué dice. Se escucha como con mucho eco. Pero eso es una especialización apical, muy bien como dice Jeffer, es microvellosidades que ya sabemos que lo llamamos chapa estriada. ¿Y ustedes ven alguna célula diferente dentro de ese epitelio a las cilíndricas simples? La Caliciforme. Las caliciformes, ¿verdad? Que se ven muy bonitos aquí. Este espacio ópticamente vacío, así llamamos los espacios blancos en los cortes histológicos.
¿Por qué se llama ópticamente vacío? Porque no se tiñe ni con eosina ni con hematoxilina, sino que a la vista ópticamente se ve vacío. Y esos son células caliciformes. Entonces, el nombre completo de este epitelio, ¿quién lo dice? Epitelio cilíndrico simple, Muy bien. chapa estriada, con microvellosidades chapa estriada Ajá. y calciforme. Y células caliciformes, muy bien. Sí, epitelio o tejido epitelial cilíndrico simple con chapa estriada. Ahí ya cuando uno dice chapa estriada ya se sabe que son microvellosidades, no hay que decir. Y células caliciformes, así lo decía. Aquí está. ¿Quién me dice dos ejemplos de ubicación de ese epitelio en el cuerpo humano? Dos órganos que podamos encontrar. En el intestino, Ajá. Pero si ese es el intestino, te quita muchas posibilidades. el intestino en la parte del yeyuno. Del yeyuno es uno, muy bien. ¿Otro ejemplo? El estómago. El estómago también. Pero el estómago no tiene, es epitelio cilíndrico simple, pero no tiene chapa estriada ni caliciforme. Uno que sea con todas las características puede ser yeyuno, muy bien. ¿Quién dice otro? ¿Quién da más? El endometrio. El endometrio En los es un túbulos epitelio renales. cilíndrico. Ya va. El endometrio es un epitelio cilíndrico simple, pero no tiene ni chapa estriada ni células caliciformes. Y en los túbulos renales tenemos un epitelio cilíndrico simple que tiene microvellosidades que se llaman birreta en cepillo, pero no hay células caliciformes. Entonces, En la vesícula, en la vesícula hay un epitelio cilíndrico simple con Ilio. chapa estriada, pero no ilio. Ilio sí. Iba a tener recorriendo La todos los... tráquea. No, la tráquea no. Aquí ahí dijeron otro ejemplo. Alison dijo intestino grueso, también sería otro ejemplo. Ahí los ejemplos que tienen este tipo de epitelio específicamente, todo esto sería el yeyuno, como lo dijo la compañera, el ilion, el duodeno, que estos tres son las partes del intestino delgado, y el colon. La tráquea es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, no es el mismo. Entonces, bueno, muy bien. Vieron que con estos esquemas, ustedes de poco a poco van armando los nombres de los epitelios y el conocimiento es poder. Esto lo van repasando con su guía y lo van aprendiendo mejor. Salimos de la segunda parte de la clase y vamos a rozar un poquito la tercera parte porque ya es muy larga la clase, ya la curva de atención está cayendo y vamos a tardar toda la noche. Ya esta tercera parte yo se los doy en una clase aparte, pero vamos a ver un poquito de qué trata. Aquí vamos a hablar de la polaridad celular, que ya hablamos un poquito al principio, y de las especializaciones celulares, donde en la parte apical ya hemos visto que hay especializaciones como los cilios, las microvellosidades, los heterocilios, y aquí incluimos el flagelo, que ojo, el flagelo, que es el que tiene el espermatozoide, no es una especialización apical, pero los libros lo ponen aquí porque se parece mucho al cilio. Entonces, para no explicar dos veces lo mismo en el libro, se ahorran un poquito de tinta y lo explican en la misma sección. Existen las especializaciones laterales donde están los contactos oclusivos, los contactos adherentes y los comunicantes, los contactos comunicantes. Y en la parte basal, adhesiones focales, hemidesmosomas, repliegues basales y la membrana basal. Entonces, bueno, la polaridad celular es lo mismo que le dije. Existen tres dominios morfofuncionales. El dominio apical, que es el que está contrario a la membrana basal. Esto ya lo saben ustedes, se lo he repetido muchas veces. Membrana basal es esto. Todo esto. Entonces, lo que está contrario a la membrana basal va a ser la región apical, que muchas veces está en contacto con la luz de los órganos, si es un órgano hueco. Los dominios laterales, que es donde contacta una célula con la que tiene al lado. Y el dominio basal, que es el que está en contacto con la membrana basal. Sencillito. Vamos a hablar un poquito de las especializaciones que encontramos en cada lado. En la región apical encontramos estos, acuérdense que el flagelo no. Encontramos estos tres tipos de especializaciones. Microvellosidades, que son estas que vemos aquí, esterocilios y cilios. En las partes laterales vamos a tener contactos ocluyentes, en donde están las zónulas ocluyentes o zónulas oclusivas en español,
que son estos que, oye, ya va, que no agarré lo que era, que serían esto que vemos aquí, esta cosa como rosada, que hace como un cinturón y hace un cierre hermético de la célula. Y a partir de aquí hacia arriba es región apical. A partir de la zónula oclusiva hacia abajo es región lateral. Nos marca ese límite también. Las zónulas adherentes o uniones adherentes, en donde tenemos las zónulas, las fascias adherentes, que es la amarilla que vemos justamente por debajo. Digo, perdón. Estoy equivocando los conceptos. La zónula adherente es la amarilla que vemos aquí. Cuando se dice zónula, quiere decir que hace un cinturón alrededor de toda la célula. Igual eso se explica mejor en cada una de las diapositivas de cada una de estas descripciones. Y están las máculas adherentes o los demosomas, que son como puntos de soldaduras que unen una célula con la otra. Es lo que dice aquí, máculas adherentes o desmosomas. Y están las uniones comunicantes, que son los llamados nexos, que son como unos túneles que están entre una célula y otra y permiten la comunicación. Es decir, esta célula tiene algo aquí y lo va a pasar a través de este túnel a la célula que tiene a un lado. O lo va a pasar por este túnel a la célula que tiene a este lado. Que son los llamados nexos o gap junction o uniones tipo gap. Y en la parte basal vamos a tener estos tipos de especializaciones. Adhesiones focales, que son uniones entre la célula y la membrana basal, los hemidemosomas también. Están los pliegues vasolaterales y se va a hablar un poquito de la membrana basal, de cómo está configurada. Entre las apicales, para que vean un poquito más de ejemplo, aquí están las microvellosidades. Otro ejemplo de imagen que por allí lo pidieron ustedes. Fíjense cómo se ve una banda más rosada de lo normal, que lo describimos como una banda eosinófila en la parte apical. Esto también sería un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes y chapastreadas. Y si lo vemos con microscopio electrónico, vamos a ver pelitos todos del mismo tamaño. Cada uno de estos pelitos, que se llaman evaginaciones digitiformes, porque tienen forma de deditos también, son las microvellosidades. Así vemos los heterocilios, que son estos pelitos que vemos separados. Al igual que las microvellosidades, tienen funciones absortivas y así se ven en microscopio de barrido, electrónico de barrido, que son no son inmóviles, perdón. Tenemos los cilios, que aquí los vemos muy bonitos. Son como pelitos que uno puede contar uno, no tan largo como los heterocilios, y suelen estar asociados al sistema respiratorio, y así se ven en la microscopía electrónica de barrido. Y bueno, el flagelo que está ahí colado en esta fiesta. Él no es específicamente de los tejidos. ¿Qué diapo quieres, Leslie? Esta. Me imagino que es para el esquema. Ok. Cada uno de estos especializaciones, tanto apicales, laterales como basales, van a tener una diapositiva para explicar la profundidad, cuáles son las proteínas que tienen, cuáles son las funciones, dónde las encontramos, cortes histológicos, etc. Pero bueno, por aras del tiempo, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto es una frase de Lawrence en donde es muy cierto lo que dice. Los ojos no ven lo que la mente no conoce o lo que la mente no sabe. En un principio en histología ustedes van a ver un poco de manchas rosadas y un poco de manchas moradas. Pero poco a poco, cuando vayan conociendo cómo es la célula, cómo son las formas, cómo es el tejido conectivo, cómo es el tejido nervioso, cómo es el muscular, ustedes van a aprender a ver al cuerpo de forma microscópica, o sea, la microanatomía. Y eso les va a servir mucho para la fisiología, porque la fisiología es ver cómo estas células interactúan entre ellas y hacen las funciones del cuerpo. Después la fisiopatología de ver es cómo esas células se enferman. La farmacología de ver cómo una sustancia actúa sobre esas células. Y después eso relacionarlo con la clínica, que básicamente es ser médico. Si ustedes tienen buena base, se le va a hacer mucho más fácil. Ya te la muestro, Luz. Dame un segundito. Déjame terminar aquí para terminar la grabación. Los libros recomendados, el Ross, yo tengo la última edición en digital, se las puedo pasar. El Jenneser, yo tengo la 4ª edición también en digital. Y el Garner es como de consulta, ese no lo utilizamos tanto. Bueno, chicos, eso fue todo de la clase. Les voy a pasar la información por la clase, por WhatsApp. Igual los que vean esta clase grabada pueden hacer sus dudas por esa misma vía. Estoy a la orden para cualquier cosa.
Mm,